Ahí estamos grabando. Voy a compartir la plaquita un segundo mientras esperamos y Esperamos un ratito a que se una más gente, porque había un montonazo de gente anotada. Y yo todavía estoy mandando mails de personas que a último momento se Ah, anotaron. claro, porque le tenían que ir mandando. El link, claro, porque nosotras por eso siempre hacemos lo del formulario para que a último momento yo no tenga que estar como loca mandando mails. Pues no Perfecto. sabemos automatizarlo, todavía lo nuestro es muy casero, le ponemos la mejor, pero bueno, estas ahí cosas se sigue sumando gente. Está perfecto, está perfecto. me Damos parece que unos hasta ahora. minutitos. Yo pido perdón por adelantado, me voy a tener que retirar del Zoom a las 8 menos 10. Así Ah, que, perfecto. No pasa nada, no te vas a perder mucho. Y después lo bueno, ves la grabado. última no, parte me igual la queda veo en grabado. diferido. Después lo subimos como es a YouTube, así que nada, se puede Buenísimo. mirar de nuevo. Genial. Por ahí me seleccioné un poco por si dan ganas de. Sí, vamos a querer que compartas imágenes, Poli, como que eso te lo... Está buenísimo. Obvio. Ahí está, mejor que el perejil que está ahí en la foto. Bueno, Acá. Acá acepto que se está grabado. Bueno, si chicas, si quieren, vamos haciendo la presentación así. dale, ¿Arrancamos? dale. Sí. Arranquemos con la Bueno, arranco yo, como siempre. A ver, bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Como ya saben muchos, me lo han escuchado decir muchas veces, somos Tres en Línea. Estamos en Instagram como tresenlinea.studio, Val García Durán, Ale Clutterbuck y yo, Natalie Boua, que conformamos este espacio con propuestas destinadas para quienes aman los libros y las ilustraciones. Bueno, la idea es generar cada vez más una gran comunidad para compartir los conocimientos, algunos gratuitos, otros arancelados. Los invitamos a visitar nuestro Instagram y el canal de YouTube en donde vamos subiendo las charlas. Y bueno, y también para poder informarse sobre lo que viene. Bueno, nuestro próximo Zoom va a ser sobre la Feria de Bolonia, porque bueno, estamos en los descuentos, nos vamos con Ale, así que bueno, esperamos traer mucha info. Y bueno, y también les recordamos que estamos con un laboratorio creativo presencial, que es un espacio para experimentar, equivocarnos, jugar, volver a disfrutar del proceso creativo. Y ahí vamos a estar las tres junto con Agustina Maleplate, que es una psicoanalista que fue la que tuvimos en la charla anterior. Bueno, y si les gustan estas charlas y nos quieren apoyar, pueden comprar un cafecito y si no, nos pueden dar muchos likes en YouTube o en Instagram. Bueno, le cedo la palabra a Ale que haga la presentación de nuestro invitado de hoy. buenísimo, gracias, Tane. Antes que nada, no me acuerdo si ya lo habíamos dicho, pero nosotros generalmente mantenemos los micrófonos silenciados para que podamos escuchar bien al invitado, pero si quieren preguntar algo, lo pueden dejar por el chat que vamos a ir levantando cuando encontramos un huequito, vamos tirando la pregunta. Bueno, ahora sí, estamos muy felices de contar con el querido ilustrador Poli Bernatene. Poli estudió Bellas Artes, algo que se refleja en la calidad de su trabajo, domina las técnicas como nadie. La iluminación de sus escenas es algo increíble, es súper versátil, se maneja bien frente a cualquier público para el que tenga que ilustrar. Es reconocido mundialmente, ha publicado en Argentina, México, España, Inglaterra, Australia, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Francia, China, Taiwán y Estados Unidos. Además de ser un gran profesional, es una gran persona y lejos de cruzarse de brazos a disfrutar de sus logros, dedicó muchísimos años a apoyar a los ilustradores a través de ADA, la Asociación de Dibujantes de Argentina, a la que le donó su tiempo y su energía como nadie. Doy fe que siempre tuvo y tiene la mejor predisposición para responder a todos con amabilidad y luchar para que esta profesión salga adelante. Para nosotras es una gran alegría y un honor que nos acompañes hoy, así que gracias, Poli. Bueno, qué hermosa presentación. Muchas Sí, gracias, ¿no? chicas. ¿Eh? Todas verdades.
la Muy verdad. linda, muy linda. Sobre todo esto de hacer hincapié en esto, en lo que nos junta a nosotros, que es la profesión. Por eso hoy estamos charlando acá. Vengo viendo algunos de los videos. No llegué a ver el de la psicoanalista, que a mí me interesa. Estoy ahí. Bueno, recién hablábamos con las chicas y estamos ahí con la cabeza dando vueltas. Y nada, muchas gracias por la invitación. Así que cuando quieran, arrancamos y como les parezca. Buenísimo. Poli, estamos todos preocupados, ¿no? Estamos todos contentos, a todos nos gusta dibujar, pero hay como flotando en algunas de las preguntas que dejaron, en charlas que tenemos con colegas, estamos un poco preocupados porque ciertas reglas del juego, por decirlo de alguna manera, ciertas formas de manejarse en la profesión, cambiaron esas cosas. Y como, no sé cómo lo estarán viviendo los que recién empiezan, pero los que hace mucho que están laburando no están exentos de esta preocupación, ¿verdad? No, totalmente, totalmente. Sí, pero son muchas cosas aparte de la IA, porque es eso un poco Mm. lo que nos preocupa. Es en realidad un contexto general y es básicamente lo que siempre nos pasó a los artistas, a los ilustradores o a los que trabajamos dentro de una industria creativa, estas cuestiones de incertidumbre, ¿no? Esos miedos, eh, muchas veces la precariedad, ¿no? Los bajos ingresos. Bueno, son cosas con las que siempre tuvimos que convivir. Y acá es donde un poquito me gustaría separar las cuestiones con respecto a la visión que hoy estoy teniendo con la IA, ¿no? Yo soy de los que creen que ya está entre nosotros y que tenemos que ver cómo nos paramos frente a eso. Para mí, fundamental es separar la cuestión que tiene que ver con el artista y el trabajador, ¿no? Ahora más que nunca. Yo siempre lo entendí, pero últimamente, por las cosas que me están pasando por la cabeza, por lo que estoy viendo, que estamos viendo todo entre colegas, hay que hacer esa diferenciación, pero sin duda alguna. Primero, para cuidar la calidad artística, ¿no? De nuestra obra, ¿sí? Eh, y ahí de verdad yo creo que va a ser muy difícil que la IA nos reemplace, porque la palabra que anda dando vueltas es, nos van a reemplazar. Y la verdad, ahí no, porque no hay alma, por todo lo que conocemos, con lo que sabemos, que disfrutamos, que sufrimos los procesos creativos, que pase lo que pase, el que nació con ganas de contar cosas, de transmitir un mensaje o de compartir su arte, lo va a seguir haciendo. Pasó cuando se inventó la fotografía en un punto. ¿Se muere Totalmente. la pintura? ¿Se muere la pintura? No, la pintura no se muere, van a convivir dos Exacto, lenguajes que son diferentes, ponele, que exacto. compiten Bueno. por un mismo espacio. Exacto. Y hubo momentos donde la fotografía reemplazó, entre comillas, a los retratistas. Inclusive las primeras fotografías ni siquiera se movían tanto que dio a luz a un movimiento impresionista porque salían las fotos movidas. Entonces, este, eso le sirvió seguramente a muchos artistas, ¿no? Que estaban en la cola diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, yo estoy convencido que inclusive va a haber gente que va a sacarle provecho a la IA y que va a hacer bien las cosas. El problema es que la IA es un bicho maldito que nació inclusive robando, no, básicamente es eso. Esa es la bronca también, ¿no? Eh, lo que yo quería decir es,
separar de lo artístico, creo que lo tenemos todo claro. Ahora, con respecto al trabajo, sí va a haber en parte gran reemplazo de trabajadores. Y los que más me preocupan son los trabajos que dan experiencia. Los primeros trabajos sin importancia, el folletito, la etiqueta para la mermelada, esas boludeces que empezamos todos. Todos empezamos con ese tipo de juego, ¿no? Juego a ser profesional, juego a que voy a poder entender, digamos, de cómo voy a cobrar mi trabajo en el futuro. Em, yo, por mi personalidad, lo entendí de temprano, también porque soy un tipo muy controlador, digamos, soy muy de querer tener todo eso controlado, eh, salvo cuando entro a lo que es mi obra, mi trabajo ahí, lo más caótico que puedo. Me guardo para eso, pero en el resto de mi vida yo traté de ser un tipo ordenado. Eh, y fue así que tuve la suerte, o no, porque cuando mirás para atrás, viste, con el diario del lunes es fácil decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo sufrí mucho, trabajé 7 años en Carrefour, en un hipermercado, hacía los carteles de oferta, ¿no? Y era un trabajo esclavo, fueron mis primeros años de trabajo. Eh, y ahí nada, fui jefe, cobraba bien, esto en los 90, pude comprar mi casita, un auto, decir, tengo una base económica, ¿no? Mientras veía a mis compañeros de Bellas Artes o mis amigos que estaban en otra buscando, ¿no? Porque el arte, bueno, nada, yo pude como hacer convivir esas dos partes, ¿no? Eh, Cuando me echaron por el efecto tequila en el 98, yo agradecí a la vida terminar ese trabajo. De hecho, yo ya estaba casado con mi mujer y dijimos, no vamos a buscar pibes hasta que yo no esté fuera del trabajo. Fíjense cuánto uno se puede ordenar, entre comillas, la vida dentro de lo que se puede, ¿no? Y claro, cuando me quedé sin laburo, dije, yo acá no piso más ni el chino, ni el supermercado chino. Pido todo Este, online, dijo. totalmente, yo la espero a mi mujer, la espero afuera, siempre, te acompaño. Estrés postraumático. Totalmente, totalmente. Y dije, no, bueno, yo voy a seguir, digamos, lo que siempre me gustó en la vida, digamos, durante esos 7 años, aparte de estudiar Bellas Artes, aparte de estudiar 2 años animación, aparte de hacer mis propias historietas, porque yo entraba, no sé, si entraba a las 6 de la mañana de trabajo, entraba por ahí a las 5 una horita, todos los días en la oficina encerrado, hacía mis experimentos. O sea que eso nunca lo abandoné, ojo. Y eso es un poco, creo que la clave, no del éxito, sino de sentirse que uno está encaminado hacia el lugar que va. Yo sentía que iba para ese lado. Bueno, cuando me quedé sin laburo, dije, bueno, vamos a probar, recorrí editoriales y así fue un poco mi camino, ¿no? Empecé a publicar, después me quedé otra vez sin... Perdón. Antes de las editoriales pasé por la animación, porque yo esos años de animación que había estudiado, hice contactos, trabajé con un montón de gente, con amigos. De hecho, teníamos en un sótano un lugar que nos quedábamos hasta las 2 de la mañana haciendo... Yo hacía fondo más que nada para mis amigos y mis amigos me hacían animaciones para mis cortos. Y me llamaron para hacer fondos para películas y ahí duró un par de años, porque acá en el país lo que pasa siempre, ¿no? Es todo sube y baja y cuando me quedé sin laburo de eso, de las animaciones, empecé con los libros y tuve suerte, obviamente, en ese momento se iba con una carpetita, con un portfolio, tenías que poner la jeta, bueno, nada, me llamaron, pegué un par de libros
Pero esto fue en el 2000, chicas. En el 2001, un año me duró la alegría. Cortó todo. 2001, Ay, no. No, claro, 2001 nos dijeron, a mí me dijo la editora, no sabemos si vamos a volver a imprimir libros o no sé cuándo. Digo, y yo teníamos que cobrar. Y ahí sumo todo, ¿no? Porque hablo de las preocupaciones, pero para poner en contexto, y que siempre sirve agruparnos, siempre sirve juntarnos. Ahí apareció el foro de ilustradores en mi vida, ¿no? Yo en el 2000, cuando empecé a publicar, nada, curioso, empecé qué hay, dónde se juntan. La verdad no me acuerdo cómo llegó la novedad, pero me metí y fui, participé en una muestra, en la primera que hizo creo que Quiroga por 81, éramos 81 en ese momento. Y conocí al querido Rojas, a Isban, a Nora Gil, bueno, todos hablando y digo, ¿y qué aparece ahí dando vueltas? Bolonia. Yo le dije todo un poquito de contexto. 2001 pasó lo que pasó, me quedé sin trabajo. 2002 estaba usando los ahorros que me habían quedado fuera del corralito, que era de lo que me despidieron, para ponerlo en el viaje a Bolonia. Esto pasó diciembre del 2001, en abril estaba viajando del 2002 a mi primer viaje a Bolonia. Cagado la pata con Paula, mi mujer, porque yo no tengo inglés, entonces ella me ayudaba. Bueno, ahí empezamos también, y ahí se abrió un poquito el camino hacia el exterior. En ese momento me sirvió, fui 2002, 4, 6, 8, y después lo seguí salteando, fui varias veces a Bolonia. Eh, Como un breve resumen, ¿no? De un poquito de mi experiencia laboral y contando un poquito el contexto de que todos tenemos muchas preocupaciones a lo largo de ciertas etapas en la vida. Esta es una más. En mi caso, ahora le puede pasar diferente al que quiere empezar y a mí me preocupa porque va a ser mucho más difícil que cuando yo arranqué, pero visto desde mi forma de ver, a mí todavía me siguen preguntando cómo hago para... Y yo, nada, yo entregaba carpetas en su momento. Ahora son las redes cambió el sociales. paradigma, sí, Cambió el paradigma totalmente cambió. y vamos a tener que reinventarnos todos, desde los que ya estamos hace años y los que trabajan o quieren empezar a estudiar, ¿no? El problema es lo rápido que además cambian las cosas. Porque si vos pensás desde que vos arrancaste a publicar para atrás, 70, 60, 80, era más o menos eso. Vos ibas con tu carpeta abajo del brazo. Ahora pensemos desde el 2000 ahora, o sea, cada 15 días te cambia el algoritmo. O sea, entonces decís, No, y desde wow, el 2022 te diré que yo noté como un cambio muy grande a partir del 2022 o el 2023. Ahora es otro mundo. de la No, pandemia sí, para sí, sí, post adelante también. pandemia. Mm. No, pero el contexto es global. Todo cambia, la dinámica del mundo, del capitalismo, fue cambiando mucho. Pónganse a pensar, por ejemplo, yo lo sufrí también, un cambio grande que fue la falta de medios. Por ejemplo, yo quería ser historietista. Yo era de los que miraban a sus referentes, digamos, yo nací leyendo la historieta y soñando con ser historietistas. Y tengo historietas y yo me considero historietista, pero trabajé de otra cosa. ¿Por qué? Porque no, ya dejaba de estar Fierro, no había un Escorpio, Columba no existía, o sea, ese mundo. Entonces, el contexto siempre es el que termina definiendo algunas, ¿no? Algunos destinos de colegas. Fíjense que ahora muchos, después del 2000, hubo un boom de ilustradores infantiles y juveniles, pero porque el mercado estaba pidiendo eso, ¿no? Mm. Porque
fue lo que empezó a vender, ¿no? Hace unos años se hablaba de los ebooks que nos iban a hacer, bueno, también, que desaparece el libro en papel. No, el libro en papel no va a desaparecer. Sí va a disminuir en cierto grado, pero están disminuyendo también la natalidad, o sea, cierran escuelas, turnos, o sea, es parte, ¿no? Entonces, un poco eso. Pero bueno, no sé si había una pregunta específica No, sobre no, esto, no. un Y ni comentario. si- Era más o menos esto. O sea, estamos todos preocupados, ¿qué hacemos? Y bueno, seguimos dibujando, que es lo que nos Sí, gusta. no, mira, seguimos dibujando y tenemos Aprendiendo. que seguir aprendiendo y capacitando, ¿no? Porque yo entiendo que muchos deben decir, che, pero si ahora cualquier Gil, perejil, yo le digo a la IA la venganza de los mediocres, porque Ujú. un poquito es eso, el que la usa de manera irresponsable, que debe haber un montón de gente, yo no sé si es artista. El problema son los que se quieren creer artistas, que van a usar esa herramienta y que nos van a joder la vida a los artistas. Claro. Y no va a dejar de pasar porque nosotros sigamos siendo mejores artistas. En todo caso, seguiremos siendo mejores artistas, nos nutriremos, nos vamos a capacitar, vamos a aprender, vamos a ser felices, vamos a ser infelices, todo lo que nos pasa cuando somos, ¿no? Eso, artistas. Pero, no sé, digamos, si yo tengo que dar un consejo es seguir estudiando, ¿sí? Porque la diferencia va a ser muy grande el que lo sepa hacer. No estoy seguro, no me animo a decirlo, pero yo creo que sí, un pibe va a tener que involucrarse con la IA de alguna manera, ¿sí? Porque va a haber otros que por ahí también son buenos artistas y que la van a usar y que la diferencia, pero esto hablando siempre en lo económico, ¿no? En lo que es trabajo. ¿Y cómo usarla? No para chorear, sino decir, che, usarla para mecanizar partes que a nosotros nos embolan. No sé, por años yo pinté fondos y tenía una persona, un asistente que me pintaba las bases, otro que me hacía líneas, y, digamos, éramos un equipo de trabajo. Bueno, si ahora no cobras lo suficiente, bueno, busca la manera de mecanizar las cosas y que no se te meta en la parte De más creación. Creativa. creativa, claro, la parte que nos toca y Claro. que nos gusta. Claro, Claro. es como un cocinero. Tenés la KitchenAid, y antes batíamos a mano los huevos, ponele. Porque necesitaría una Exacto, que exacto, sea está muy eso. buena. Sí, sí, ahora que la IA me bata los huevos. Claro, tipo, bueno, yo me dedico a hacer lo Muy que fino sé. lo mío, Todo. pero bueno, creo que es eso. Sí, y antes estabas diciendo, Poli, esto de que te gusta mucho tener el control, pero que cuando trabajas abrazás el caos, ¿no? O algo así dijiste, como que Sí. te gusta perder ese control. Contanos un poquito cómo es tu proceso. A ver, cada vez se me hace más caótico porque procrastino más también, como todo el mundo, pero llevo las cosas hacia el límite, ¿no? No de manera irresponsable, porque por ahí generalmente cuando tengo un trabajo por encargo o porque estoy con un proyecto que quiero mucho, em, me gusta involucrarme, meterme en el proyecto, obviamente que le busco un orden, pero a partir de ese momento es como que busco, hasta inclusive a propósito, desordenarme para que aparezcan las ideas y por ahí arranco por el final o porque las ideas y la creatividad es así, es caótica. Y eso es difícil no darle bola, porque me parece que es una de las cosas que tenemos que hacer los creativos, ¿no? Es decir, no encasillarse, no. Y después ahí sí, si uno trabaja, es profesional o quiere llevar ahora, porque inclusive hasta un pintor, un escultor, estoy hablando que puede ser profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque le terminás de dar una forma, ¿no? En el caso de la ilustración,
he descubierto que, por ejemplo, trabajar con otros a mí me atrae mucho, ¿no? Y yo, por naturaleza, tengo esa tendencia. Yo tengo un solo libro como autor integral. Y tengo ahí dando y vueltas, es uno de mis nuevos desafíos, ahora que estoy un poquito más calmado, sin tantas responsabilidades asociativas, digo. Estoy pensando más en eso, en la integral, en pensar mis ideas, que esto y lo otro. Pero yo siempre disfruté el intercambio. Y el intercambio, pero con idas y vueltas, con debates, con formas diferentes de pesar, y eso se puede hacer con amigos, ¿no? Entonces, por eso yo, si bien he trabajado con muchos escritores, escritoras talentosísimos y reconocidos, qué sé yo, con Bodoc aprendí un montón a ilustrar. Eh, pero yo trabajo con Rodrigo Folgueira, que somos compañeros de Bellas Artes, nos conocemos hace 30 años, con Lili Cineto, con Lucho Saracino, con Reba Velati, con Fer de Bedia, que es con el primero que hice un libro, y era su primer libro, Paco del Tomate, ¿no? Esa prueba que hice alguna vez en el año 2000, mi primer libro fue Paco del Tomate. Y fue con alguien que tampoco sabía de esto del mercado. Entonces, yo fui medio paracaidista en eso. Y ahí es donde no le tengo miedo al caos. Porque hay procesos de ida y vuelta. Y después hay otra cosa que activo mucho, que inclusive en los pocos cursos que di, hablo mucho del pensamiento lateral, ¿no? Una vez leyendo a Paenza en Matemáticas, estás ahí, me cayó la ficha sobre la importancia del pensamiento lateral y lo recontra incorporé. Entonces, es natural en mí, es decir, bueno, me hago todo un planteo del trabajo, de la obra y la planteo, la dibujo. Pero antes me digo, este es el lugar común. Bueno, vamos para otro lado, vamos a otro costado. Sacale cosas, ponele otras, complicate la vida. Si esto es lo primero que te salió, ¿no? Después es rarísimo porque muchos años después me empezaron a pasar cosas como que lo primero que pensaba era lo que funcionaba, ¿no? Mm. ¿Pero por qué? Porque se ve que mi cabeza ya funcionaba paralelamente, pongámosle. Pero eso se logra con una gimnasia. O sea, la creatividad hay que ejercitarla. Digamos, cuando estamos cómodos o pensando que vamos a lograr ciertos resultados, bueno, desde chico siempre busqué la manera de complicarme la vida, en Mm. ese aspecto. Está bueno eso. Está Sí, bueno. está Te buenísimo. dejaron una pregunta que te habían dejado, y me parece que tiene que ver con todo esto que venimos charlando, ¿no? Decían algo así como, ¿cuándo sentiste que pasaste de dibujar lindo a dibujar profesionalmente? ¿Hay Ah, un límite de que separe ese dibujar lindo de lo profesional? ¿Cuál es esa diferencia hay, en hay, dibujo? hay una diferencia, sí, hay una diferencia y es muy grande. No sé si es tan fácil definir el límite, porque, viste, es como todo, es como cuando uno arma el portfolio y piensa que es lo mejor que hice. Y pasan un par de años y qué desastre ese portfolio, hacía cualquier cosa y tenía que venir un editor y decir, che, mirá, Poli, dejate de joder, enfilá esto para acá, para allá. Yo me fui haciendo así, a los golpes pero también con talleres, buscando la manera. Y yo tengo esa formación de bellas artes y cuando fui haciendo talleres nada, tuve talleres con grosos como Oscar Rojas, Claudia Leñazzi, José Sanabria, o sea, yo buscaba, ¿no? Gente que me ayudara como todos buscamos, ¿no? En esto del proceso creativo. Em, y no hay una línea que diga, pero hay un momento que empezás a entender que no es tan importante el dibujo,
sino lo que querés contar, lo que querés decir y descubrir, por ejemplo, en mi caso, que yo quería contar cosas, quería contar historias. Yo de chiquito sabía que quería dibujar, hacer mis historietas, soñaba con filmar películas. Y yo estudié para saber cómo hacer la figura, me interesó siempre la luz, se nota, entonces estudiaba la luz, todo lo técnico, todo eso. Después me terminó hasta, miren lo que les digo, siendo como un obstáculo esa técnica que había ganado a lo largo de tantos años, ¿no? Buscar perfeccionarse técnicamente no es perfeccionarse, digamos, como artista conceptual, por ejemplo. Entonces, eh, noté esa diferencia cuando me di cuenta que quería buscar formas de contar nuevos recursos narrativos, inventar cosas, o ni siquiera inventarlas, sino agarrar, no sé, un recurso de la historieta, otro recurso de la fotografía, juntarlas, hacer, ¿no? Un collage ¿no? mental y decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo planteo silencio? ¿Cómo planteo? Porque todo termina siendo una inspiración, desde la música, yo miro muchísimo cine, soy cinéfilo, me encanta, y creo que se nota porque yo lo que amo también es transmitir las historias a través de los climas. Claro. Y los puntos de Eh, vista que usás y también. claro, los puntos de vista, pero Movimientos de cámara. movimiento Sí. de cámara, pero mira, el otro día escuchaba aquí que le preguntaban a ustedes sobre los momentos donde no pasa nada. Y son muchos más los momentos donde no pasa nada en un libro, ¿no? No sé, yo tengo un libro que amo, que es Sapo de Troposo, eh, y son diálogos, o sea, generalmente los libros que hago con Rodrigo son diálogos. Y son diálogos donde, claro, si uno es literal no podés hacer mucho si te quedás con el guión, el texto, así como lo ves. Entonces, buscás la manera de decir, che, esta es la forma que muestro otras cosas, ¿no? Esta es la manera de que digo las cosas que yo tengo ganas de decir. Miren, les voy a pasar ahora, a ver si lo tengo acá. Puedo compartir, Sí, ¿no? sí, 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 más sí. vale. Eh, Así no me ven tanto y vamos mirando dibujitos, Qué que lindo. para eso estamos, que nos gusta. ¿Se ve bien ahí? Ahí está cargando. A ver. Ah, Ahí sí, ahí, ahí sí. ahí está. Bueno, Uh, en este libro me pasó algo es muy copado hermoso, con respecto a eso de los recursos, ¿no? Floriana y el dragón. Este muy es un lindo. libro que hice que es el menos vendedor que tengo en Norma. Tengo un montón de libros que venden un montón con Lili, que salieron buenísimos, que lo compraron en el estado, pero este es el menos vendedor y es uno de los que más me gusta. Eh, Floriana del Dragón básicamente hablaba de una princesa, ¿no? Y es un texto que me llegó. Supongan, este libro ya tiene 5 años, pero me llegó hace 15. Y es un texto que era básicamente de una princesa que tiene que enfrentar a un dragón, la típica historia medieval, ¿no? Donde pasan esas cosas, ¿no? Bien de historias heroicas, De dragones, pruebas, a superar. guerreros, claro. eh, Y pasaron 10 años hasta que me animé a hacerlo, porque aparte era una princesa muy empoderada. En ese momento todavía no había estallado el movimiento feminista, pero me acuerdo que estuvo cerquita la película, esta de Disney, Brave, la de la princesa sí, pelirroja. sí, Sí, la irlandesa. valiente. Claro. Y dije, no, Claro. yo acá, digamos, me tengo que alejar de acá. Y bueno, así pasaron 10 años. Así soy yo, hay muchos, digamos, mis amigos me conocen y tengo más o menos en la medida, 10, 12 años, con suerte 4 o 5 años un proyecto dando vuelta, pero los procesos, ¿qué me pasó? Me pasó y nos pasó una pandemia.
Y en la pandemia, todo bajón, el mundo se va a la mierda, estamos todos así, quizá, bueno, ¿qué tengo? Y dije, ¿qué pasa si no cuento esta preocupación mía por el mundo, por lo que estamos haciendo con el mundo, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban ahí los delfines en Venecia, Ujú. eh, los ciervos caminando ahí por la Sí. calle, reclamando, ¿no? Y dije, y hablé con Liliana, con Lili Cineto, y estuvo re de acuerdo, le encantó la idea, le hice la propuesta de decirle, Lili, dejemos el cuento tal cual como está, que si lo vamos leyendo, ¿no? ¿Cómo se dice? A ver, para ver. No, no quiero tocar, acá está. Eh, un poco, ¿no? Habla, digamos, el texto quedó exactamente igual, pero yo le puse un mundo apocalíptico, post-apocalíptico, donde ese guerrero que tiene que ir a enfrentar a un dragón se cruza con un mundo destruido, ¿no? Así todo. Y fue la clave, porque yo podría haber hecho eso, una típica historia medieval de princesas y dragones. Y yo le quise dar ese otro contenido, esa preocupación mía, ¿no? Entonces, fíjense, un castillo al que llegaba, a ver que voy a achicar acá una pantalla acá que me molesta el texto, un castillo al que se llegaba atravesando pantanos pestilentes donde no podía crecer ni la más pequeña de las flores, ni una brizna de hierba. Y yo le puse ahí un parque de diversiones abandonado, también como una especie de reclamo a la sociedad, dejémonos solo con entretenimiento, ¿no? Está bueno. Eh, mm, o, bueno, nada, el texto por eso funcionó también, porque el texto estaba pensado de una manera y yo lo resolví de otra. De hecho, acá, cuando está llegando a una torre donde se va a encontrar con el famoso dragón, que era un peligro, y ahí yo puse chatarra, chatarra electrónica, computadora, CPU, satélite. O sea, yo quería contar algo, ¿no? Eh, es un poco eso parte del proceso de cómo te lleva, ¿no? Esto de decir, ¿qué es lo que quiero contar? No sé si ya me fui con otra de la No, pero Sí, está pregunta. buenísimo. está Sí, No, buenísimo. no, Poli, no, ¿y este proceso es alucinante. esto es todo digital? ¿Dibujás a mano? ¿Dibujás en tableta? Contanos porque, o tenés parte analógica y parte digital. Miren, fui abandonando, y esto es una de las cosas que me llega ahora como autocrítica, fui abandonando cada vez más la parte analógica. Mis primeros libros, muchos, o sea, hasta hace un par de años, le digo, hacía todos los bocetos en lápiz o inclusive hacía las líneas en lápiz y lo pintaba con la compu por esta cuestión productiva que nos reclama el medio de tener que producir lo más posible porque cada libro rinde menos Y que sea más editable también. y que sea más editable. Hasta empecé a dibujar yo ¿cómo se dice? Con La la web, tablet. no, la tablet. Con la Una Wacom tableta, claro. directamente. Sí. Claro, yo en este, por ejemplo, también fue uno de los últimos que hice, que es de Pedro Mairal, que me alucinó, me cambió Es la cabeza. hermoso. Sí. Es divino. Trabajar en poesía, volví a trabajar en poesía, que también eso hace no muchos años entendí lo que era la poesía. Eh, y, por ejemplo, encontrarle la voz o el tono también. Yo justo esta la dejé acá porque buscando fíjense, esto era la primera idea, el primer boceto dentro de la parte caótica donde hablaba del fuego, ¿no? Y yo dije, pero estos textos, estas poesías son tan hermosas y tan universales que esto lo tiene que ver un adulto también. Si yo le pongo algo tan infantil como esto, y por ahí yo los espanto. Yo quiero que lo entienda. El adulto, digamos, ahí no siempre hago esas prelecturas de a quién le voy dedicado el trabajo. Yo pienso en hacer el trabajo y que lo disfrute un adulto. En Eh, lectores pensás, el punto. lector, exacto, pero
pero hay veces que tenés que insistir y usarlo como estrategia. Es decir, bueno, ok, acá yo es básicamente la misma, conceptualmente lo mismo. Fíjense el viejo que está ahí, que después si buscan en mi Instagram está esta misma poesía narrada por Mayral y es muy divertida. Y en un momento aparece el viejo, que es con el que yo me siento identificado frente porque acá la poesía habla del fuego todo el tiempo, pero también es otro de nuestros trabajos como ilustradores, es entender qué es lo que quiere hablarnos el autor de esa poesía. Y acá Pedro Mairal habla, con la excusa del fuego, habla básicamente de la modernidad. Habla básicamente de lo que nos está pasando hoy, ¿no? Eh, Paren esa farsa, hay que ver, no todo es risa y es juego, no se envicien con el fuego, no es tan extraordinario. Eso dijo el cavernario y se quedó calladito, aprovechando el fueguito después de su comentario. Mm. Porque el viejo estaba rezongando todo el tiempo, che, déjense de joder con el fuego. Más o menos la IA hoy, para nosotros, es eso. Desgraciadamente, es como parar una ola con la mano. Y ahí fue cuando se me ocurrió y transcribí esa sensación, ¿no? Y decir, che, acá algo tiene que molestar. Y en vez de ponerlo, ya sabía que iba a tener que haber una pantalla. Y es más, al principio era una pantalla como una pantalla. Podía ser de televisor o algo. No, después en la otra versión lo dejé claro. Es el fucking celular. Está ¿Mm? buenísimo. Y acá ven, tengo mezclado, a veces trabajo los bocetos para buscar los personajes, de algunos que los quito de los cuadernos cuando los tengo a mano, porque eso sí es sagrado, tener ahí un cuadernito cuando vas y esperás ahí en que te atienda el doctor. Ya no vamos por suerte al banco, pero cada tanto que hay que hacer esas esperas hay que tener un anotadorcito, pero también lo hago con la Wacom, ¿sí? Probando, buscando bocetos. Y acá en este laburo, bueno, fui probando tonos, me di cuenta que quería buscar cosas. Otra cosa que me pasa, hablando de lo caótico, hablando de el amor que tenemos que tener todos los ilustradores con las palabras. Yo antes pensé que ilustrar era medio como reproducir, digamos, yo empecé como todos, lleno de prejuicios y todo eso. Por eso esa línea de cuando fui profesional y cuando dejé de dibujar fue bastante más adelante. Yo tengo 25 años de profesional, eh, porque empecé a publicar ahí. Pero con esta pregunta me hizo replantear, y yo no sé si en los últimos 10 años puedo sentir que soy realmente un buen ilustrador. ¿Por qué? Por esto de que me encariñé con las palabras, entonces empezás a buscar, sacás palabras de las poesías y las mezclás y jugás. Entonces, como la poesía hablaba básicamente de la sangre, que había como una especie de círculo, digamos, que el hermano le dice que andás en bicicleta, te podés lastimar, buenísimo, porque quiere decir que sos un ser humano que sangra. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay notas musicales que yo siento en la poesía y que se las agrego gráficamente. Eh, entonces, nada, reproduzco esas cosas, imágenes paralelas que vienen y que van gracias a las palabras, ¿no? Entonces acá, bueno, esto un poquito, no sé cómo sacar acá, ahí. Eh, Pruebo cosas, pruebo y a veces te fallan, ¿viste? Pero bueno, este libro de poesía me aprendí un montón de eso, ¿no? Acá jugando también era muy en tono de humor, de chiste, habla con los egipcios y resulta que los egipcios me inventaron hasta la pizza, y medio como que los trata como extraterrestres. Entonces, eh, aproveché
el famoso mural, ¿no? Y dije, bueno, pongo todo. Hago un cocoliche y me divierto y que la gente, que el lector se divierta buscando, mira, habla de extraterrestres y lo pones a ET, así Stardust, ¿no? Al señor Spock o lo de Star Wars, acá está la Copa del Mundo, ahí hago un guiño con el Diego. Nada, es eso, ¿no? Es jugar, divertirte, bueno, nada, ponerse a tono de las cosas que también a uno le preocupan. Y eso es cuando uno también está atento del todo, ¿no? A lo que nos rodea. Acá me pasó algo, no tengo la foto, lo usé en un curso, en una charla, pero se las mostraría. Pero me pasó una cosa, yo tenía esta que resolver la jirafa y cuando yo voy al club, voy en bicicleta y miro los pajaritos, las casas, que todo el otro. Y resulta que en una me encuentro con una vendría a ser en una casa como la parte de atrás se veía el hogar, ¿sí? Con un grafismo que eran piedras pintadas como si fueran las manchas de una jirafa. Y vieron cuando hacen la junta, la pintan de blanco. Y yo dije, uy, parece una jirafa. Y era la parte de atrás de una chimenea, la parte exterior de una chimenea de una casa, ¿no? Dije, ¿y cómo lo puedo usar esto? No, una chimenea, casa, que esto, lo otro. Y ahí, nada, me vengo viendo el paisaje y aparecen los árboles. Uy, ¿y si es un montón de árboles y dónde digamos, porque aparte otra cosa, encontrarle un hilo. Y ahí es donde empiezo a ordenarme, a acomodarme, ¿no? A buscar el control de las cosas, porque también me empiezo a desesperar. Empieza el hilo del juego. Todo tiene un juego. O sea, yo descubrí, como esta es una nena y que tiene un hermano que le explica las cosas de la vida, un hermano mayor, muy dulce, digo, que sea la visión de una nena. Entonces el juego siempre va a estar incorporado. Fíjense el molinete, ¿no? Acá el tema de los extraterrestres, de jugar a encontrar los detallecitos. Bueno, acá era difícil jugar, encontrar algo, pero siempre está, ¿no? Un poco los gatos con qué juegan. ¿No? Con la lana. Entonces ahí hubo, ¿no? Un guiño, las escondidas, los barquitos de papel, el avioncito de papel, la rayuela. Hay un hilo, ¿no? El come coco es, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, El sí. come coco. Hay, 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 hay hilos, ¿no? En este tipo de proyectos que a uno lo puede salvar o dar por lo menos una dirección, ¿no? Sí, Poli, y a ver, eh, ¿te dan, te dan ganas o te da miedo decir, yo vengo haciendo esto, ¿no? Mi laburo es reconocido cuando lo ven porque tiene este estilo. ¿Te dan ganas de decir, y ahora quiero hacer esto otro de esta otra manera y voy y lo hago? ¿O tratás de mantener una misma línea de trabajo porque es el poli que gusta y el poli que gusta es al que llaman? ¿Se entiende? Eh, Como si Botero no sí, dibujaba no, gordos, ¿qué pasa? no, claro, no, te entiendo que sí, sí, está claro. Eh, Si bien yo, por lo que charlábamos al principio, me di cuenta que estoy trabajando para un mercado y a veces reniego un poco de eso, ¿no? Siempre fui genuino, siempre hice lo que yo quería y de hecho, habrán notado que todos mis libros tienen, no sé, diferentes técnicas, a veces hago maquetas, saco fotos, voy con líneas, trabajo muy clásico, soy clásico básicamente. eh, Pero sos versátil, sí, te pero moves. soy versátil, Sí. pero porque me aburro.
no por Eso te otra. iba, claro, Me o sea, porque aburro, me aburre. Y aparte de otra cosa, me pongo más bien al servicio de la historia. Me gusta ponerme al servicio de lo que necesita la historia, el tono, la voz. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, 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 perfecto. Que se ve lo de Elseworld. Sí. sí. Ah, ok. Esto es para adultos, de otra línea, en blanco y negro. Entonces, yo depende de lo que necesite la historia. Eh, y ahí soy fiel. Soy fiel. eh, no sé, a mí cuando me dicen, che, digamos, queremos de tu estilo, bueno, por favor, mostrame qué viste de mi página o qué entendés por estilo, porque yo por ahí, con el tiempo, entendí que mi estilo pasaba por la dinámica de ilustraciones o por la luz, ¿no? Eso me dio, digamos, un entender mi estilo, pero si miran las caras o miran muchas veces van cambiando, no sé, estos personajes son más grotescos, por ejemplo, y más o menos es para el mismo tipo de edad, pero bueno, quería, digamos, porque la historia presentaba personajes más grotescos, me permitía eso, ¿no? Eh, o acá que tuve que recorrer, qué sé yo, paisajes franceses, entonces me encanta. eh, Investigar, ¿no? Documentarme. Tengo un montón de eso que me fascina. Y digo, bueno, ¿qué le doy yo que es mío, ¿no? Y tenés laburos que decís, este lo quiero mucho, particularmente, por ejemplo. Este, Este ¿no? que Se estás nota. viendo, Yo lo estaba viendo y digo, Qué este lindo. lo laburo, quiero me da la mucho. Este sensación que lo fue, querés. aparte, claro, aparte fue uno de los primeros para afuera que Mm, hice, donde, porque al principio cuando te encargan cosas, viste, nada, son textos feos, de claro. otros, y encima un autor que ni conocés, porque aparte uno no arranca con Random House de entrada, ¿entendés? O sea, vas con las editoriales chiquitas, y entonces este fue el primero y fue un encargo después de tres intentos en Bolonia con el mismo editor taiwanés. Tuve tres entrevistas, la tercera fue la vencida y le llevé, y siempre haciéndole un poquito caso, él me ayudó a crecer mucho como editor y haciéndole caso, ¿no? A eso. Y le llevé, a ver si, no sé si tengo acá unos trabajos de Poe, ¿no? Que había hecho unos libros de Poe, no, no son justo estos, pero le había llevado cuatro libros de Edgar Allan Poe que tenían un poco el tono este, y me encargaron este trabajo. Y ahí fue medio como que este trabajo no volvía a ser parecido, pero nada, se veía una cierta calidad, también una búsqueda narrativa, ¿no? No quedarse con la ilustración en página, eso también hincho mucho, hay que buscarle que los espacios de los textos también, las posiciones, ¿viste? Digamos, es muy difícil que un editor te dé trabajo si vos no te metés, involucrás con hasta el diseño también, ¿no? Eh, Porque acá en estos espacios van textos, ¿no? Entonces mi propuesta era eso, no era ilustración en una página y texto en otro. Claro. A ver. Bueno, no sé si tienen más Ale, preguntas. dejaron preguntas, ¿no? Por Sí, hay acá. algunas Ah, preguntitas. Ay, no las había visto, perdón. estaba Ah, muy Estaba muy gustando mucho la compenetrada en las charla. ahí imágenes dejo, de lo que estaba contando Poli, perdón. ahí está, dejo de compartir, así también puedo mirar un poquito las preguntas. Ayúdenme, chicas, ustedes con eso. Sí, ahí Gastón pregunta si podemos saber algo más de los procesos con Bodoc. Bueno, a ver, Bodoc, justo no tengo ninguno acá con Bodoc, pero fue muy interesante el proceso porque yo aprendí, usted no, claro, no ven, ahora voy a ver si lo busco mientras que charlamos. Eh,
A mí me pasó algo terrible, que habré sido uno de los últimos ilustradores que hizo el trabajo de Bodoc. Mm. Eh, y fue una pena porque me enteré que le había gustado mucho el trabajo. No me llegué a cruzar con ella. Ay, qué lindo. Eh, y entonces, ay, no encuentro acá donde tengo mis charlas, pero ¿qué pasó? Yo, inclusive le hice, Gonzalo Kelly me hizo llegar, me dice, hablé justo con Lili, el otro, me dijo, estaba encantada con tu laburo, Poli, y me fue una alegría enorme. Y yo habré terminado un libro en noviembre y ella falleció en febrero, me acuerdo, porque estaba de vacaciones posta. Eh, yo sentí que crecí un montón, pero un montón te pasa generalmente cuando creces con los textos bien escritos. Ahí entendí que darle poesía, ¿no? Sumarle diferentes capas a la lectura, ahí te ayuda, pero un montón, un montón. Tengo acá, a ver si tengo. eh, bueno, me pasó. Voy a abrir un par de. No sé ¿cómo lo voy a abrir? Ah, me lo abre en Photoshop, pero puedo compartir Photoshop. Sí, 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 No sí. pasa Sí, nada. podés. Voy abriendo un par de imágenes por esto que ustedes me dijeron de Bodoc. Acá está. Bueno, perdón, pero es una presentación de Ada encima, así que la van a ver en crudo. A ver si yo comparto. ¿Dónde está para compartir? Son un par de imágenes, pero me sirve un poco para ilustrar un poco que es más o menos la misma cabeza. ¿Dónde están, chicas, ustedes acá? Acá Perdón. Ahí estamos. está. Compartir, Photoshop, y ahí vamos. Avísenme ustedes si. Ahí va. Ahí, ahí está. sí, Bueno, se ve, ¿no? sí. Sí, sí, Bueno, entonces, por ejemplo, tengo esta, por ejemplo, amigos por el viento, ¿no? Eh, Amigos por el viento es una antología de pequeños cuentos donde todos los personajes son tocados por el viento, de alguna manera. Por eso la palabra, por eso es amigos por el viento. El viento nos cruza a todos y el viento nos lastima, nos trae cosas lindas, nos lleva cosas feas también. O sea, es hermoso el libro. Y cuando yo entendí eso, en esta etapa traté de reunir elementos conceptuales de cada uno de los cuentos, ¿no? Que estaban ilustrados en el interior. Por ejemplo, en antiguas cacerías, no sé si se ve bien, ¿sí? sí, sí, Es un cuento muy sencillo, más o menos el título dice, estos hechos ocurrieron en la ciudad de Montevideo año 2007, pero comenzaron muchos siglos atrás. Básicamente son dos compañeros de colegio, ¿sí? Que tienen un pasado familiar, cada uno por su costado, y te das cuenta al toque, ¿no? ¿Cuál es eh, esa lectura? Entonces puse un banco, ¿no? Con los dos personajes, pero del pasado, ¿no? Hice esa mezcla, ¿eh? Acá estamos hablando de pasado y de presente. Eh, Está en la ilustración, ¿no? El gorro, así como está, creo, a ver, no sé si lo puse, una de una guitarra, no lo puse acá, ahora tendría que abrirlo. Eh, pero cerré la carpeta y no quiero entretener mucho. Es esta. Ahí están viendo el de la guitarra, sí, sí, sí. Lluvia ¿no? bajo la higuera. Lluvia bajo la higuera, que también está presente en la tapa. ¿Lo ven? La guitarra. Son todos elementos que están en la tapa reunidos. Lluvia en la guitarra es la historia de un hermano mayor. Está narrado por la hermana menor, que se va de la casa porque quería tocar música, ¿no? Y no lo apoyaban los padres. Y lluvia bajo la higuera, se fue, se fue. ¿Y cómo se fue? Fue bajo la lluvia, pero no con un paraguas. Está protegido, ¿no? Entonces, por
lo que más ama, que es la música, una guitarra. Eso es lo que yo trato de contar y no literalmente. Ujú. Yo me quedo mucho y con Lili ir en lo profundo de lo que nos cuenta, Lili Bodoc, digo, ¿no? A mí me sirvió un montón para crecer. Sí, Poli, si ahora te dicen, bueno, te doy libertad total para hacer el proyecto que más ganas tengas de dibujar, como quieras dibujarlo, Sí. solo con alguien, ¿cómo sería? ¿Cómo o sea, qué haces? ¿Te enchastrás todo con tinta? ¿Seguís con lo digital? Y ¿Tendrías mira, muchas imágenes, color, blanco y negro? ¿Cuál sería? la respuesta más sencilla es, estoy hace un par de años con ese problema. Ah, ok, Estoy haciendo bocetos, contando, me estoy dedicando más a hacer, porque esto es, hacer lo que quieras, es, bueno, lo que quiero hacer es la historia integral, tengo dos o tres proyectos dando vuelta y estoy trabajando con las historias. ok. Estoy haciendo un poco al revés, entonces lo próximo que voy a hacer es tener las puntas de las historias y empezar a hacer alguna ilustración. Y tengo muchas, mismo en proyectos que hago por encargo, muchas ilustraciones que quedan en el camino, muchas. Entonces, de verdad, o sea, Cuentos con Sombrero, no sé si lo conocen, búsquenlo ahí fue un proyecto de 10 años, ¿no? Y fue resultado, y eso es lo más parecido a lo que, de lo que mencionás, ¿vale? Era, una vez Luciano me dice, che, me encargaron un libro con cuentos que tienen sombreros. Y le mandé dos o tres, me eligieron uno. Y digo, che, ¿y qué hiciste con los otros cuentos? Ujú. No, no, no sé. Y tenía mi libreta, yo tengo acá la libreta, y yo cuando abro, generalmente mi personaje, todos tienen algún sombrerito, ¿no? Es una fascinación mía. Vos Digo, usás Qué linda sombrero. esa libreta, por favor. claro, y Lucho me dice, y le digo a Lucho, Lucho, hagamos un libro con sombreros y bufandas. Le digo, mirá, digamos, tengo la libreta llena. Y le mandaba yo mis dibujos y él me mandaba historias. Bueno, nada, pasaron 10 años, chicas, 10 años desde que salió esa idea y seguí haciendo hasta que encontramos un hilo. Otra cosa que me pasa es que yo me adueño de los libros. Soy bastante irrespetuoso y por eso no puedo trabajar con cualquiera. De verdad, me lo dijo hace poco mi hermano de la vida, Rodrigo. Me dijo, no, Poli, porque yo entiendo tu lucha, que somos autores de los ilustradores. Digo, pero vos te adueñás de los libros en el buen sentido de la palabra. Y claro, por eso me doy cuenta que me gusta trabajar con amigos, porque los veo como jugando. Y le falto respeto cuando puedo, de la buena manera, jugando, aprovechando recursos. Digo, che, sí, hasta he cambiado finales o resoluciones o maneras. Cuando un personaje era masculino, le digo, no, hagamos algo femenino. Digamos, entonces, yo me siento autor también de la parte del texto, de la historia, ¿no? Eh, y compartimos, y por suerte, por eso andamos bien con Lili Cineto, que nos juntamos, tomamos algo, hacemos intercambios. Me acuerdo que una vez ella no salía de la historia y volviendo en auto, porque cuando yo la alcanzo en la casa de una reunión a la editorial, pero nos vamos a charlar y digo, che, me dice, sí, voy a ser abuela. Oh, che, mirá, dale, hagamos un libro con una abuela, porque teníamos un nieto, un hijo, que es feroz feroz, un lobito feroz, ¿qué era? Un hijo, un padre, y nos faltaba una madre y una abuela. Y le digo, che, hagamos la trilogía. Y ahí salió y nada, se arman las cosas así y yo soy mucho de ir y volver con la gente.
Bueno, eso que contabas justo viene a colación de una pregunta que había dejado Marién Jacquier, que era porque vos te tomás un tiempo para los proyectos, ¿no? Entonces ella decía que si cuando volvés a ese proyecto lo seguís viendo igual o si te lleva a cambiarlo, creo que igual un poco ahí estuviste comentando. Claro, bueno, es que cuando es lo personal, ahí, no sé, son las vueltas, que no sabes cuándo terminarlo. Por eso también está bueno cuando viene un editor y te pone una fecha límite. Me pasó, por ahí tenés un margen, me pasó con el de Galeano, el último Mar de Fueguitos, que eso, claro, para mí era una responsabilidad enorme y estaba con es más. El libro que vieron de El Mundo según mi hermano, ese que hice con Mayral, me destrabó el de Galeano. Leano. Wow. Y le dije a la editora, le dije a Laura Leigh Vicker, Lau, estoy trabadísimo, déjame ver cómo lo encaro, que esto del otro, hago este libro, digamos, fueron 4 o 5 meses, terminé tardando 6 meses, pero vale la pena, ¿por qué? Porque ella me había dado dos textos y yo lo que necesitaba era un hilo. Mi cabecita siempre anda circularmente, entonces busco un hilo, digo, pero acá el hilo es la luz, es el fueguito, básicamente, y no me cerraban dos textos en un mismo libro, para un solo libro, por más que fuera infantil, ¿no? Y le dije a la editora, déjame que voy a releer, yo fanático de Galeano, pero dije, déjame que voy a releer lo más que pueda de la obra de Galeano. Y esos meses, mientras que hacía lo de Mayra. Mairal, releía a Galeano. Entonces uno me fue alimentando el otro, entonces la poesía de Galeano está metida en imágenes en el libro de Pedro Pérez. Mayral. Claro. Eh, y ahí fue cuando encontré un tercer cuento que se llama El origen de las estrellas o las estrellas, ahora no me acuerdo. Dije, claro, la estrella es un fuego. Y aparte hablaba al final de un abracísimo de nosotros, los caminantes del mundo. Entonces, eso que era un final de un cuento que no estaba originalmente, fue lo que me dio la apertura del libro original. ¿Por qué? Porque arranco con chicos mirando una obra de teatro con un narrador. Entonces, listo, cuento esto como si fuera una obra de teatro, las historias, las tres historias, pero tengo como hilo a los caminantes, porque esos chicos al final del libro terminan todos con su fuego, que el tercer cuento no tenía nada que ver con el fuego. Pero ¿qué pasa? En los tres cuentos le puse los fuegos que le ponía al primero, que era, hablaba el de El Mar de Fuegos. Entonces, es así como va. Y cuando sale, sale. No, no podés, viste, encontrar la manera de que todo sea lineal. Es más, ahí es donde aparece el caos, ¿no? Quizás sí hago trampas y me meto y ordeno cosas o me impongo cosas, ¿no? Pero las limitaciones están buenas, porque a mí me ordenan esas Bien. Poli, limitaciones. acá, perdón, Zulma Fernández también justo a colación de esto de la poesía, ella quería preguntarte sobre ilustrar poesía y también cómo ilustrar preguntas como en el árbol de las cosquillas. Mirá, un poco la técnica que yo empleé fue a través de una vez que fui a verla a María Guernique a una presentación y levanté la mano y digo, ¿y cómo le hice esta pregunta? Ella lo que me respondió es, agarra una palabra, digamos, la que me suena y parto de ahí. Y yo tengo, ahora no quiero buscar porque no quiero mandar, pero por ejemplo, el Tita, la planta maldita, que es una planta carnívora que se devora todo, había una parte donde hablaba de que dormía bajo la luz de la luna. Y yo podía haberla hecho en su camita, en un lugar, dormida, bajo de la luna. Aburrido. Y le busqué la vuelta. Hice esto que me dijo María, aparece Luna. Ah, bueno, Luna, listo, ok.
¿Y qué fue lo que hice? Hice un cielo enorme con una ciudad chiquitita abajo cruzando toda una doble página, la luna toda mordisqueada, comida. O sea, ¿cuál es la luna, la finita, la cuarto menguante o no sé cuál es Sí, la... Sí, que es toda chiquita, pero era cuarto menguante, ¿por qué? Porque se la había comido está bien. Tita y en la punta durmiendo Tita con la panza llena. Muy bueno. Es esa la forma, buscar, es decir, desprender del concepto, trabajar un poquito el tema esto que yo les digo, el pensamiento lateral, ¿no? Es decir, bueno, ok, si yo hago este personaje en su camita, mirando la luna, está correcto, pero a mí no me divierte eso. Entonces, Y pero además ahí, claro, la propuesta ¿sabes es qué, Poli? divertirse. Eso es lo que la inteligencia artificial no va a poder hacer nunca, esto que vos estás diciendo. No, no, sí puede ser que alguien diga a la inteligencia artificial, haceme una luna, comida, que esto y lo otro, y que trabaje conceptualmente, lo que sea. Va a ser, digamos, no sé qué va a ser, pero no me importa ya eso. A mí me importa que yo, creativo, creador, autor, ilustrador, quiero divertirme, quiero sufrir en ese proceso. A veces Claro. sale, a veces no sale, ¿no? A mí me acuerdo, había una poesía horrenda que me tocó como para Jardín de Genios, que le ponían, mirá, le ponían de nombre el apodo del, ¿cómo se llama? El alias del que lo escribió se llamaba Su Zanahoria. No se animó Ay, a ponerle el nombre porque era horrenda la poesía. De una paloma, que esto que el otro, que no se va, no se embroma, todo con una rima. La paloma, que esto y lo otro, se fue a Marte. Agarré, hice ese ejercicio, ¿no? De elegir la palabra y me quedó Marte. Re difícil. ¿Cómo hago una paloma en Marte? Bueno, la hago en Marte, hago una paloma en Marte, pero lo gracioso de esa ilustración es que tenía un abuelito marciano en un banco de plaza tirándole comidita. Muy bueno. Entonces, nada, me fui a Marte, ya que se fue a Marte, hago el viejito, el marciano, ¿no? Tirándole una situación cotidiana convertida, reconvertida, que te da por lo menos una sonrisa. claro, Buenísimo. claro. No, está buenísimo, Poli. La verdad, eh, nos vamos a tener que ir ya medio cerrando para que tenemos un límite de tiempo, eh, No, yo pero también me podría quedar charlando un montón, y así que les agradezco un montón. Ustedes tienen ahí siempre preguntas, ¿no? Preparadas. ahora vamos a cerrar con nuestro ya clásico ping-pong. Bien, bien. Así que, Natalie, arrancás vos como siempre. Bueno, te hago las tres primeras. A ver, ¿qué querías hacer cuando eras chico? No sabía que quería hacer, sabía que quería dibujar. Después me enteré que quería ser ilustrador o contar historias. En realidad era eso, pero yo quería dibujar. Yo sabía que iba a dibujar, hacía mi historieta de chiquito, así que no fui muy lejos. Sí, tal cual. Como cuando dicen, uno siempre, no sé, me pasaba a mí que yo decía, yo es como que nací con el lápiz en la mano. Y es lo que nos pasa a muchos, que es como que nunca dejamos el lápiz. Inevitable, sí, 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 sí. Sí. ¿Y un libro favorito que te puedas acordar de cuando eras chico o alguno que te haya marcado en particular? A ver, de chico no leía mucho. Yo soy, en mi casa no había una biblioteca. eh, y yo me considero el lector más de grande, inclusive medio, digamos, ya pasando la secundaria, le renegaba. Tenía un par, viste, cuando leía algún libro que me enganchaba, pero no tuve suerte con los profesores de literatura, no lograron. Y a partir de Bellas Artes se me abrió la bocha, ¿no? Y dije, Sí. uy, ¿y esto qué es? ¿Viste el mundo? ¿Viste? Aparece Cortázar, aparecen todos. Entonces empecé a leer de grande. De chico tengo un recuerdo que es, no sé, se habrá caído un libro en casa, Un capitán de 15 años, de Julio Verne. Me tengo ese recuerdo. Qué lindo. Me das esperanza para mis hijos que no son nada lectores.
No, que no tiene nada que ver, o sea, En algún yo, momento les da por sí, eso. yo era muy, digamos, yo siempre del cine, la animación, era mucho de serie, miraba mucho dibujito y yo Sí, sí, reproducía eso, sí. las historietas. No, no había libros, no por falta de ganas, sino por recursos económicos, una familia muy pobre. Entonces teníamos, sí, para estudiar, todo, pero eso específico, no había cultura en mi casa de la lectura. Sin embargo, mis viejos siempre me apoyaron en todo y de hecho, tengo un segundo libro Mm, que va a ser con una de las preguntas que seguramente tienen que ver con las influencias. A los sí. 15 años fui a un puesto de diarios y me encontré con el Brescia Negro, que me cambió la vida. Yo a partir de ese momento dije, yo quiero ser el viejo Brescia, quiero hacer esto. Me Eso, alucinó tal los cual. collages, la forma de contar. Yo me daba cuenta que eso, digamos, después lo llevé a la ilustración, pero el Brescia Negro, mis 15 años, me cambió la vida. Y bueno, y la última que tengo para ti antes de que arranque Val es algún maestro, profesor que te haya influenciado, que vos sientas como una unión especial a lo largo Bueno, de tu vida. Puede ser mir- el maestro, no sé, de Salita de Cinco también. O no, sea, mira, sí, sí, por suerte tuve varios maestros. Eh, Tuve, la mayoría de las maestras de primaria le decían a mi vieja, que también era maestra, dice, este pibe es un enfermito del dibujo, llévalo a dibujar, dale bola. Digamos, yo hacía las láminas de las escuelas, he hecho un montón de cabildos, de ecosistemas para las maestras. Y, pero me vengo un poquito más para eso en general las maestras, pero me voy con Oscar Rojas y Claudia Leñás. oh, Cada uno en cosas diferentes, ¿no? Claudia me hizo amar a las palabras, me hizo entender con un par de ejercicios la importancia que yo le tenía que dar a las palabras como ilustrador. Ya saben que no era muy lector de chico, entonces no tenía esa cultura. Yo leí, pero un montón a partir de la secundaria en adelante, y no sé, qué sé yo, digamos, leí hasta clásicos que yo no había leído, que eran lógicos, Frankenstein, Drácula, entonces, nada, Paul Auster, porque aparte del medio de Bellas Artes, te hace ir también por el lado de Camus, la filosofía, ¿no? Te mete en otro tipo de lectura. Poli, ¿y a qué personaje de la historia te gustaría conocer? La historia universal, lo que quieras, Bueno, dale. está muy relacionado con otro de los libros que me cambiaron toda la vida. Y no fue un libro que lo agarré de chico, ya más bien de grande, pongámosle a partir de los 20 lo leí 5 libros. Daría la vida por viajar en el tiempo y tener la posibilidad de sentarme a charlar un rato, si quieren, en el desierto con Superi. Ah, mira, Amo al Principito. Y me parece que alguien que escribió eso debe ser eh, un genio en todos los sentidos, una persona con un alma tan gigante, porque lo que escribió para mí reúne toda la filosofía de vida que yo siento que hay que tener en la vida y para mí es el mejor libro del mundo. Y tuve la suerte de ilustrarlo encima. Entonces lo leí como 5 veces a lo largo de mi vida. Arranqué a los 20, después con mi novia en ese momento, después para mis hijos, después porque tenía ganas y la última para ilustrarlo. Así mira. que tenerlo ahí a Superi. Sería el personaje para charlar. ¿Y te gustaría a vos vivir en otra época? Eh, no, ¿Estás estamos bien acá. cómodo en este Estoy siglo cómodo, me XXI? gusta, no, sí, por ahí me gustaría explorar ahí los tiempos de Da Vinci, ¿no? El Renacimiento. Debe De ser visita. interesante por un rato,
de claro. visita. Sí, Después, sí. y última, para cerrar esta charla hermosa, ¿qué consejo le darías al Poli de 14 años? Uh. Mm. Em, Seguí así. Seguí así, porque yo creo que una de las cosas que más cuidé en mi vida es cuidar al poli chiquito, al poli... Yo tengo una teoría que es que la vida es medio al revés, ¿no? El sentido de la vida es cuando nacés y sos un nene, sos una nena, sos un chico. Después crecemos para crecer, para cuidar a esos chicos. Eh, pero todo lo importante y todo lo que somos, para mí, es cuando somos chicos. Y conservar y estirar lo más posible es parte de lo que tenemos que hacer los adultos, ¿viste? La vida te pasa por arriba, después, ¿viste? Nada, no solo te olvidas, sino que, nada, te cuesta un montón, ¿no? Yo tuve suerte con respecto a conseguir un trabajo y digamos, y trabajar de lo que me gusta, y parte de esa misión para mí era conservar lo más posible de ese poli que miraba dibujitos, que contaba historias, que hacía sus figuritas o sus propias historietas. Cuando pasa mucho tiempo sin recordarlo, que hay momentos que nos pasa, cada tanto reviso, pero no para nostalgia, sino decir, Poli, no te olvides del Poli chiquito, Sí, ¿no? Está bien, hubo momentos, yo tengo dos hijos, ahora están grandes, ¿no? Entonces es lógico que me vengan, pero yo me dediqué también a tratar de conservar y que crezcan lo más felices posibles, ¿no? Con todos los errores y los aciertos que podemos tener. Pero ahora también, 53 pirulo, me quiero ocupar de volver un poquito más a jugar. Entonces, ¿qué haría? Es eso, decirle, che, bueno, no te olvides cuando seas grande que fuiste chiquito. Qué lindo. Poli, muchas gracias por esta charla. Sabemos que No, te tenés ustedes. que ir, nos falta el sorteo que lo podemos hacer. eh, Tranquilamente podés salir corriendo Ok, ok, y ok. hacemos el sorteo. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Da para seguir charlando con vos horas porque es un placer. No, no, un Eh, placer. También las felicito por el espacio que generaron, es hermoso. Esto me siento re cómodo, así que nada, está para la para hacer gente. una miniserie. Una Sí, miniserie. sí, no, pero está buenísimo, aparte escuchar a todos los que están pasando, es muy lindo y nada, aprovechemos eso y sigamos intercambiando. Yo ahí tengo en las redes si quieren. Ah, y les doy una primicia antes de salir corriendo. a ver, Tengo muestra individual en el espacio de cultura de la Biblioteca del Congreso Nacional, meses de mayo, junio, julio, o sea que va a haber actividades, así que ok, por ahí va a ahí ser lindo que estaremos. nos reencontremos y que sigamos hablando de estas cosas. Y nos Buenísimo. vemos en la Feria del Libro, Poli. Totalmente. Dale, nos damos un abrazo en la Feria del Libro, Chicas, entonces. muchas Gracias. Gracias, gracias. Sí. placer Gracias por inmenso. todo. Las Acá, puedo dejar que no Y pasa nada, ¿eh? Siguen con Listo, el nada, Poli. video. nada, ya Está después te está. Para allá compartimos no los me medio el video. vayas. comentarios. Después te compartimos los Dale, dale. comentarios que son re lindos. Gracias. Gracias, Gracias. Poli, un placer. Bueno, Besos. y hagamos, Chao, Poli, un placer. hacemos el sorteo entre todos los que se quedaron. Vale, A que ver, voy a, Poli. voy a buscar los productos de Disney. Y ahí. Lo que Mientras pasa es tanto, que Tanem, sinceramente estábamos tan ay, sí, compenetrados en la es charla que que se nos eran más estaba lindos. olvidando hasta nuestro protocolo. O Sí, sí, sea, sí. Era como seguir escuchándolo horas. Un sí, sí, placer. sí, podíamos seguir eternamente. Ahora les voy a, cuando comparta la pantalla con los nombres, les voy a decir que se fijen bien, porque yo fui anotando, pero la verdad que un montón en esta charla. Entonces, no sé si alguno capaz que ya se fue o capaz que hay alguno que no, que me lo comí. O sea que ahora comparto los nombres y me No, dicen, ahí podemos sortear. Miren, podemos sortear uno de estos y podemos hacer ¿Ok? esto de Piscini. podemos Dale, hacer, hay muchos, podemos hacer dos. dale, hagamos Hay dos entonces. permanentes y Arrancamos Dale. con el catálogo. con lo que quieran. Dale. Dale.
Hacemos primero el sorteo del catálogo, entonces. A ver qué. mm, Déjame ver. Ahí ven, ¿están viendo los nombres? Sí, se ve, A se ve. ver, ¿quieren chequear Chequense. a ver que estén todos o si hay alguno que se fue? Si alguien falta, que grite. Abran el micrófono, eso sí, por favor. Claro. Paso de nuevo. ¿Estamos? O si hay algún. ¿Están todos? Sí, me parece que Hay, por nadie ejemplo, protestó. hay dos Paulas, hay una Sí, que está sí, Paula y sí, Paula. están todos, porque algunos estuvieron Bien, también. listo. Sí. 26 dice en el chat y somos nosotras tres Sí. además, así que, ok, bueno, a ver. Entonces, primero el catálogo. A ver. Ahí va. Esto Taranchi. es porque, claro, la versión gratuita viene con cuenta regresiva. Bueno, le agrega un poco de. Sabi. Sabina, Sí, te ganaste el catálogo. genial. Muchas gracias. Buenísimo, acá ahora Bien. le pongo tu nombre. Y ahora vamos por los marcadores de Piscini. Para que voy a sacar a Sabina. Ahí. Vamos con estos. Esos que son, Ojo, Rocío. sí, Ojo, sí. Rocío, ¿eh? Son marcadores permanentes. Esos son permanentes, eso te decía. Sí, Está buenísimo. tienen un montón de colores. Son los Está bueno. Urban de Piscini, permanentes. Buenísimos marcadores, como siempre nuestros. Nancy, Nancy, ¿estás Nancy, te ahí? ganaste los ¿Nancy marcadores. está? ¿está? Nancy. Si Ahí. no está, si no está, se vuelve a sortear. ¿Sabes No qué? está. No, no está. Fíjense en los participantes, capaz que no, No, capaz que se han ido. me estoy fijando y No está, lo volvemos a sortear. vamos a volver a sortear. Bueno, vamos de vuelta. Bueno, Perdón, Nancy, si ves después del video, no nos mates. ay, se mata, pobre Nancy. Ahí va. Vamos. Bueno, aguante Piscini, como siempre, nuestro sponsor que Sí. nos comparte sus productos Sponsor, súper buenos. está buenísimo. Siempre apoyando a la gente que dibuja. Jorge, Jorge, Jorge Cuellar. Sí, estoy ¿está? acá. Sí, Genial. sí, estoy ¡Ah, acá. qué rápido! listo, Me listo. sorprendí, me Ahora dejo de sorprendí. compartir. Son Gracias. tuyos, son tuyos. Muchas gracias, Genial. muchas Ponemos el gracias. nombre. ¿Estás en Capital o estás en algún otro lado? Estoy en zona sur, Zona en sur? Loma de Zamora. Ok, ¿te Bueno, vas a según le vas a acercar capital. a la feria, del Bueno, libro o algo? Sí, yo creo que sí. claro. Ahí coordinamos, si quieren les escribo. Bueno, Dale, dale. yo Sí, 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 ahí probablemente el coordinamos. 23 o después vaya, pero Sí. antes no voy a poder. Y yo Dale, no, probablemente no te vaya a las jornadas preocupes. profesionales, así que cualquier cosa, alguna de las tres vamos a conseguir para... Pero acá ya le pongo tu nombre. Dale, Listo. gracias. Bueno, Gracias. muchas Bueno, gracias a muchas todos. gracias a todos, porque la verdad se unió un Muchas montón de gracias, gente. Sí, precioso, muy bien, muchas gracias. 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 Ale, después vos le copiás las preguntas para mandarle a Poli. Sí, 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 voy a guardar el Ah, sí, todo el chat. chat para Ya que... podés dejar de grabar.